Evangelio según San Lucas. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que esté escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras, y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Hola amigos y amigas. Una vez un incrédulo preguntó a un rabí cómo era que después de todo lo que él había descubierto, todavía creía en Dios. A Dios no se lo puede ni ver ni demostrar, le dijo. El rabí entonces respondió: ¿tú crees solo en lo que ves? Mira un trecho de las vías del tren. Las dos no parecen fundirse una a la otra en el horizonte, y sin embargo, cuando tú vas por ellas en un tren, nunca se vuelven una sola vía. Y el punto del horizonte es siempre inalcanzable para tus ojos. Esta comparación nos sirve para pensar la resurrección de Jesús y su nuevo modo de estar presente en la comunidad cristiana. Como las vías del tren, aunque el punto del horizonte sea inalcanzable a nuestros ojos, lo importante será poder transitar esas vías, es decir, llevar una vida de resucitados. Jesús se hace presente en la comunidad. Y la primera palabra que Jesús dice cuando se hace presente es la palabra Shalom. La paz esté con ustedes. Paz que significa unificación. En el origen de la palabra paz está esta idea de unidad, de unificación, de armonía. Y al mismo tiempo es todo el bien y el bienestar que se puede dar a una persona, es la paz. El hombre, dice el libro de Job, el hombre es como la flor que se abre y luego se marchita. Y dice el Salmo 103, sus días son como la hierba. El libro de Job va a decir, el grano muere para renacer de nuevo, y un árbol tiene esperanza, aunque lo corten, vuelve a rebrotar y no deja de echar renuevos. Para el hombre no es así. Y entonces, ¿qué existe para el hombre? Existe para nosotros creyentes la propuesta de la Pascua. Sin la Pascua, sin la luz de la Pascua, no hay esperanza para el hombre. La luz de la Pascua ha disuelto para siempre las tinieblas y las sombras de muerte. Este mundo en el cual nosotros estamos no es una tumba, sino que es un seno en el que crecemos y en el cual nos preparamos para una vida sin límites, para una vida sin fronteras. Cuando somos gestados en el vientre materno, recibimos de la madre el afecto, la protección,
el alimento, el cuidado, pero no vemos el rostro de nuestra madre, solo lo vemos después de nacer. Así sucede con el hombre sobre esta tierra. Sus días son como una gestación. Recibimos de Dios el amor, la protección, la vida, el cuidado, pero no vemos el rostro de Dios. Solo podremos contemplar su rostro, finalmente, después del segundo nacimiento que coincide con el hecho natural de la muerte. Vamos al Evangelio de hoy. La experiencia del resucitado narrada en este pasaje evangélico ha tenido lugar en Jerusalén en el día de la Pascua. Y Lucas va a dirigir a su comunidad, a la comunidad cristiana con raíz griega, este mensaje. Y esto es importante, porque para los griegos lo que cuenta es el alma. Por eso Lucas pone en boca de Jesús la expresión, no soy un alma que habla, como si Jesús dijera, no soy un alma que habla, no soy una realidad impersonal, como si Jesús estuviera invitando a hacer la experiencia de Él también con los sentidos. El texto de hoy es una fuerte llamada a nuestros sentidos, es un fuerte llamado a tener en cuenta la encarnación. Nosotros no tenemos un cuerpo, somos nuestro cuerpo. Y los 5 sentidos son como esas 5 ventanas. Y veamos dónde están en el texto de hoy estos sentidos. Primero, Jesús les dijo, Jesús habla. Aquí está entonces el sentido del oído. Tóquenme, pone en acción el tacto. Miren, usen la vista. Y luego, ¿tienen algo para comer? Finalmente, el gusto y el olfato. Lucas nos dice que la experiencia del resucitado no es una cuestión de pensamiento, no es una idea, no basta una cierta idea de Dios. Nuestra vida concreta debe hablar de la resurrección. Debemos entonces recuperar el sentido de nuestros 5 sentidos. Nosotros hemos heredado una espiritualidad muchas veces desencarnada, en la cual se pensaba que para hacer la experiencia de Dios era necesario prescindir del cuerpo, como si Dios y la materia fueran incompatibles. Es la separación o dicotomía cuerpo-alma. Sin embargo, en el Evangelio no existe una tal dicotomía. Para un hebreo es inconcebible pensar el alma sola, separada. Es un concepto puramente griego. Existe entonces un espíritu encarnado, o si queremos decirlo de otra manera, un cuerpo espiritual, pero el ser humano es una unidad. Y el cuerpo que somos es una gramática de Dios. ¿Qué significa esto? Una gramática como lo que habla, el símbolo que expresa. La gramática traduce en símbolos, dibuja, interpreta. Podríamos hasta decir el cuerpo es un sacramento de Dios. Jesús les dijo que de alguna manera la fe nace de la escucha. Cuando Jesús habla, nos está diciendo esto. La fe nace de la escucha. Somos los que escuchamos. Lo que escuchamos nos va formateando. Si la fe es escuchar la palabra de alguien que me dice que me ama, entonces esto me define. Luego Jesús va a decir, miren mis manos y mis pies. No dice que mire su rostro, sino sus manos y sus pies, porque llevaban las heridas del amor, las heridas de la cruz. La cruz es signo de un amor que va hasta el final. Haremos experiencia del resucitado cuando hacemos la experiencia de su amor por nosotros. Toquen mi carne, mis huesos. La carne y los huesos son el templo de Dios. Cuando hagamos la experiencia de la carne, de los huesos, de la sangre de los hermanos, entonces sabremos que ahí está el templo de Dios. Entonces haremos la experiencia del resucitado. La divinidad no habita en templos hechos con manos humanas. De Jesús en adelante diríamos,
El verdadero templo de Dios es la carne, los huesos, la sangre de cada hombre, de cada mujer. El templo, el hombre es el templo de Dios. Cada ser humano que es cuidado, que es curado, que es atendido, me revela a Jesús resucitado. Y luego Jesús que va a decir, tienen algo para comer. En el relato de los discípulos de Maús se dice que lo reconocieron al partir el pan. Es decir, cuando partimos el pan, hacemos la experiencia de la resurrección. Partir el pan, que no es ante todo lo que sucede en el altar. Ante todo se trata de partir el pan para los hermanos. Más aún, cuando nos rompemos como el pan para los demás, es ahí cuando podemos hacer la experiencia del resucitado. Es ahí cuando empezamos a hacernos Eucaristía. Dejarnos comer como el pan es ponernos a disposición del bien de los hermanos. Con todo esto, Lucas nos está diciendo que el evento de la resurrección no está en el centro del cristianismo. En el centro está el amor. Nuestro cuerpo que se juega por amor es el fundamento del cristianismo. En el centro del mensaje cristiano está el amor y la resurrección es una consecuencia. Entonces la resurrección no es el evento extraordinario después de una vida ordinaria. Es al revés. Es el evento ordinario, la resurrección, después de una vida extraordinaria. Jesús ha resucitado porque ha amado. La consecuencia lógica de una vida en el amor es la resurrección. Y va a terminar el texto diciendo, ustedes son testigos de todo esto. ¿Qué es ser testigo? Testimoniar no significa hacer propaganda con mensajes publicitarios. No es como hacer la hinchada del cuadro que nos gusta. No es una cuestión de ser testigos para ser vistos. Testigo quiere decir vivir de modo evangélico. Si vivimos de modo eucarístico, dejándonos partir para los demás entonces podrán ver a Dios en nosotros. Desde el texto de hoy podríamos nosotros preguntarnos, ¿pero el resucitado puede comer? San Pablo va a asegurar que el cuerpo de los resucitados no es material como el que tenemos en este mundo, en la 1 Corintios capítulo 15. Se trata de un cuerpo espiritual que pasa a través de las puertas cerradas y por lo tanto, estrictamente, Jesús no puede comer. Lucas ha recurrido a un lenguaje concreto, a imágenes materiales. ¿Para qué? Para poder transmitirnos verdades que son totalmente inefables. Luego encontramos a estos discípulos llenos de temor. Es que toda presencia de Dios narrada en la Biblia siempre viene acompañada por alguna reacción de temor por parte del hombre. Por ejemplo, Zacarías, María quedaron asustados, desconcertados ante el anuncio del nacimiento de un hijo. Se trata de un miedo, no de un miedo ante un peligro, sino del estupor de quien recibe una revelación de Dios. El maravillarse y el temor, entonces son imágenes bíblicas. El evangelista se sirve de estas imágenes para narrar qué cosa, unas experiencias sobrenaturales. Los discípulos han tenido un encuentro con el resucitado. Maravillarse, el miedo, acompañan siempre y también hoy las manifestaciones de Dios en medio de sus comunidades. Maravilla y temor son imágenes de los cambios radicales, diríamos, que la presencia del resucitado realiza en la vida del hombre. Entonces, dejarse envolver por esta nueva dimensión no es simple. Lleva consigo dudas, perplejidades. Son las dudas a las que se refiere no solamente el Evangelio de hoy, sino todo el relato de las experiencias, todos los relatos que aparecen en los Evangelios de experiencia del resucitado. Y como le ocurrió a ellos, también a nosotros, la realidad de la resurrección nos parece demasiado hasta bella como para ser verdad. Y a veces decimos, no lo puedo creer. El hecho de que haya incrédulos prueba
de que Dios actúa de manera muy discreta, que no se impone a la libertad humana. Y las dudas muestran que la fe no es un rendirse sin más ante una evidencia, sino que es una respuesta libre ante una llamada. Por fin, otro tema desde este Evangelio, la corporeidad de Jesús. Ya lo dijimos, los cristianos a los que se dirige Lucas estaban imbuidos de ideas filosóficas griegas. No negaban que después de la muerte se entrara en una nueva forma de vida, pero esta forma de vida era reducida a una supervivencia del componente espiritual simplemente del hombre. Por lo tanto, el material, diríamos, el cuerpo material, era considerado como una prisión y la muerte hubiera sido ya lo más saludable para esa mentalidad. La resurrección corpórea entonces era inconcebible. Y cuando hablaban de apariciones de muertos, imaginaban simples sombras, espíritus, fantasmas. Si no se tiene presente a los destinatarios de la obra de Lucas y cuál es el objetivo que ha llevado el evangelista a expresarse de esta manera, se puede correr el riesgo de equiparar la resurrección de Jesús a la reanimación de un cadáver, a un regreso a la forma de vida que tenía antes, y eso no es la resurrección. Los resucitados no recuperan el cuerpo material compuesto de átomos y moléculas que tenían en este mundo. La mariposa no recupera la oruga que era. Cuando se hace el vino, se toma el mosto de la uva, se toma lo esencial de ella. La uva es como la vida presente, el vino es en lo que luego se transforma. Es transformación, es transfiguración. El niño que nace no recupera luego la placenta y el vino no necesita ya de la piel, de la pelecha, de la semilla. Nuestros sentidos no están en grado, diríamos, de captar esta verdad, pero puede ser percibida solamente a través de imágenes y signos y ser entonces aceptada por la fe. Pensemos, cuando rezamos a un santo, no imaginamos el alma, sino la persona. Lo que ocurrió en Jesús se repite en cada discípulo. Al momento de la muerte, el hombre en su integridad estará transfigurado en el mundo de Dios. Así como el proceso evolutivo, el ser humano va dejando lo que ya no es útil en la nueva condición que va adquiriendo. Así, en la condición de resucitados se deja la materialidad. Esta ya no es necesaria a la condición humana de resurrección, de plenitud. Ahora entonces sí se entiende mejor la invitación del resucitado a mirar sus manos y sus pies. En ellos se condensan las experiencias humanas, son el símbolo de una historia construida. Dios no tiene otras manos que las del Cristo clavadas en la cruz por amor. Gabriela Mistral, una terciaria franciscana, se pregunta cómo habrían sido las manos de San Francisco y responde: en las llagas de los leprosos, esas manos eran menos que un vientecillo de livianas, Y como un reclamo luego va a decir: ¿cómo le cuesta a la naturaleza amasar tales manos para la misericordia? Después de las de Jesús se demoró 1300 años en tejerlas. Hay un bonito tema de Peteco Carabajal, Las manos de mi madre, que podemos traerlo aquí. Un tema que dice: las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. Las manos de mi madre. También nosotros, discípulos de Jesús, debemos ser reconocidos por las manos y los pies. Hasta la próxima.